Hola, chicuelos y chicuelas. Bueno, ya estamos aquí para hacer el típico repasito o resumen de las lecciones unidades 3 y 4 de segundo de la ESO. Espero que os sirvan de ayuda, aunque como siempre digo, varios consejos. Primero, esto que vamos a hacer es un repaso, que quiere decir que os lo tendréis que haber mirado antes, porque los repasos, lógicamente, damos toda la unidad, intento en 30 minutos o 35, cosa que hemos dedicado antes en los vídeos anteriores, pues 30-35 minutos por partes. Así que no olvidéis que es un repaso. ¿Que os viene perfecto el repaso? Genial. Pero si hay algo que no entendéis, echad un vistacito en los otros vídeos que ya sabéis dónde están, en el canal de YouTube, Kiko Profe Lengua, todo juntito, Kiko Profe Lengua, ¿vale? Ahí tenéis el canal y podéis ver estos vídeos un poco más detenidamente, viendo las tareas, viendo si sabéis hacer los ejercicios, etcétera. Pero bueno, por si acaso hay alguno, que más de uno hay, porque ya me han llamado, algunos me han escrito mensajes, que lo dejan para el último día. No, por favor, intentad una semanita antes, 3 días antes. Pero es que para el último día, por ejemplo, esto que vemos hoy, que son los verbos, hay una unidad con los verbos, pues eso necesitas 2 o 3 días si quieres sabértelos bien. Bueno, no me enrollo más y vamos al repaso. Esos dos consejos, no lo dejéis para el último día. Y el repaso a lo mejor nos sirve para sacar un sobresaliente, para probar, probablemente sí, pero si no entendéis algo, lo buscáis en los otros vídeos subidos. Y ahora sí, vamos con 4 esquemas. Bueno, un par de ellos son con varias diapositivas, pero bueno, vamos con este. Lo primero, modalidades textuales. No os entran todas en estas unidades, la 3 y la 4, pero me gusta ver todo y así sabéis comparar y sobre todo distinguir. Si os pone un texto el profesor o la profesora y tenéis que decir a qué modalidad textual corresponde, pues lo vais a saber viendo las distinciones que vamos a ver aquí ahora mismo. Bueno, narración y descripción. Perfecto, ¿por qué? Porque narración es cuando cuentas una historia, sucede algo, pasa tiempo, le pasa a unos personajes, ¿vale? Eso es la narración, te cuentan una historia. La descripción te dicen cómo son las cosas o las personas, ¿eh? Te dice cómo es o cómo está una persona, un paisaje, un mueble, cualquiera de esas cosas, pero nos explica cómo son. Y bueno, sí que dependiendo de si es una persona o no, pues si es un lugar se llama topografía, ¿vale? Topografía es cuando es un lugar. Y cuando es una persona, pues tenemos diferentes tipos. No lo voy a explicar porque realmente no os entra en esta unidad. Esto ya lo hemos visto, es fácil, de todas maneras lo podéis ver. Prosopografía, si es solo el físico, si es alto, bajo, los ojos de qué color, el pelo, solo el físico. Una topeya tendría que ser el carácter, es decir, cómo es interiormente, simpático, agradable y risueño. El retrato ya sí es todo, que es lo que solemos hacer y pedir para que tenga parte de físico y parte de carácter. No digo más de aquí porque no quiero haceros un lío y que perdáis tiempo que no os entra en estas unidades. Después tenemos la exposición y la argumentación, que esas son las que sí entran en la unidad 3. Entonces vamos a detenernos un poquito más y sobre todo diferenciarlas. La exposición, como dice la palabra, exponer, hablar sobre un tema, y es lo que habéis hecho muchas veces en clase, hablar sobre el fútbol, hablar sobre el tabaco, hablar sobre la igualdad de género. Eso es exponer un tema, exposición, cuando hablas de ese tema, dices cuándo surge, dices las características que tiene, etcétera. Para convertirlo en argumentación, porque se parecen bastante, simplemente hay que añadir esto. Hay que añadir cosas a favor y cosas en contra. Argumentos que se llaman así, a favor y argumentos en contra.
Es lo único que los diferencia. Es decir, si el profe os da un texto, lo leéis y te habla de la televisión, por ejemplo, cuándo surgió la televisión, en qué año era en blanco y negro, cuándo pasó a ser en color, perdón, quiénes la inventaron, cuántos programas hay, cuántas cadenas, cuándo surgieron, todo eso es exposición. Estoy hablando de la televisión, hablando sobre la televisión. Ahora, en cuanto añada que hay puntos a favor, cosas positivas de la televisión porque nos han enseñado más cultura, porque tal, porque cual, y cosas en contra. ¿Por qué? Porque nos hace pasar muchas horas, a lo mejor frente a las pantallas. En cuanto dices cosas a favor porque puede ser las dos cosas, y cosas en contra o cosas en contra, porque si yo estoy hablando del tabaco, perdonadme los que fumáis, bueno, a estas edades espero que ninguno, pero voy a argumentarlo todo en contra, no voy a poner nada a favor, ¿vale? Que puede ser eso, puede ser argumentos a favor, argumentos en contra o de los dos. Pero repito, si os ponen un texto, leedlo detenidamente, que para eso sirve mucho la comprensión lectora, y lo veis. ¿Que hablan solo sobre un tema? Exposición. ¿Que además de hablar de ese tema te dicen cosas positivas y cosas negativas? Argumentación. ¿Vale? Eso es sobre todo la diferencia y es fácil de ver. Bueno, luego aquí abajo pongo diálogo y normas e instrucciones, que es otra modalidad textual. El diálogo es muy fácil, es cuando conversan varias personas. Lo vais a ver en obras de teatro que te pone Pedro, 2 puntos. Hola, ¿qué tal estás, Juan? Juan, 2 puntos. Oh, muy bien, ¿y tú, Pedro? Y así. O cuando vienen rayas. Me explico. Hay muchas veces que mezclan modalidades. No solo es narración, no solo es descripción. Generalmente cuando la narración meten descripciones. Si yo hablo de un chico que llegó a Mora, que tenía 14 años y fue al instituto, estoy haciendo una narración, estoy contando una historia. Pero si luego meto en medio, y este chico tenía los ojos azules, era rubio, alto, estoy incluyendo una descripción. Aunque lo básico, lo más importante, lo que más destaco es una narración, porque estoy contando una historia, hay partes que tienen una descripción. Yo me imagino que si el profe o la profe os ponen en la prueba, en el control, en el examen, un texto para que digáis cómo es, os lo pondrá exacto. Si es narración, y si es descripción. No creo ni que os lo mezcle. Pero bueno, que sepáis que pueden ir mezclados estos dos. La exposición no va mezclada, pero en cuanto pones una argumentación ya se mezcla. ¿Por qué? Porque necesita una exposición antes. La argumentación primero te hablan de un tema, te exponen, pero luego te pone ideas a favor o en contra. El diálogo, pues también suele venir con narraciones. Te cuentan una historia y en medio de la historia te dicen, y entonces el chico de este rubio de la clase llegó y dijo, y hacen una raya, buenos días a todos. Y nosotros le contestamos, otra raya, buenos días, ¿cómo te llamas? Porque cuando es una narración, para hacer diálogos, cada vez que habla una persona, se utiliza la raya y verbos como dijo, contestó y esas cosas. Y este último apartadito, normas e instrucciones, que también nos viene, o sea, en esta unidad realmente te viene exposición, argumentación y normas e instrucciones, que es facilísimo. O sea, las normas e instrucciones son muy fáciles. Sabéis que es una serie de pasos generalmente que te dicen lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Es bastante fácil, se llama textos también prescriptivos, ¿no? Porque te ordenan, te dan normas e instrucciones y es muy fácil de ver, siempre va ahí como por apartados, artículo 3, apartado 1, la Constitución, las leyes, el Código de Circulación, todas esas cosas son normas e instrucciones. También instrucciones para poner en marcha un dispositivo. Paso número 1, pulsa la tecla ON. Paso número 2, eso son instrucciones, y normas son pues leyes, cosas que debes o no debes hacer. Este esquema está acabado. Nos vamos con el segundo esquema. ¡Buf! El verbo, ta-ta-ta-chan, madre mía, de la unidad 3 también, tenemos el verbo. Y si espero que me hagáis caso en lo que dije en la unidad cuando vimos esto mucho más despacio, y es que no dejaréis todo para el último día. Pero bueno, vamos a intentar explicarlo deprisita. El verbo tiene todas estas
apartados, todos estos tipos, todas estas cosas que estudiar, todas estas flexiones, que por eso se dice que tiene muchos flexivos, ¿os acordáis de los morfemas? Porque cambia de persona, cambia de número, cambia de tiempo, cambia de modo, ¡bum!, cambia muchas cosas. Sustantivo y adjetivo acordados solo en género y número, pero el verbo en muchas más. Bueno, lo primero, persona y número. Os recuerdo que, vamos a ponerlo un poquito más grande, así, persona y número. Os recuerdo que había 6. Primera, segunda y tercera del singular, yo, tú, él. Primera, segunda y tercera del plural, nosotros, vosotros, ellos. O nosotras, vosotras, ellas. Esas son las personas y el número. Por ejemplo, si en el examen te dice, decidme qué número y qué persona es, hablaremos. Pues tenéis que pensar mentalmente qué le ponéis delante de hablaremos. Nosotros, ¿no? Nosotros hablaremos. No vas a decir yo hablaremos. No. Nosotros hablaremos, pues nosotros es primera persona del plural. ¿Vale? Es bastante sencillo. Formas no personales, pues la palabra te lo dice, no van a tener estas personas. No le puedes poner delante esto a ninguna. No se conjuga. No tiene flexión esto. ¿Por qué? Porque van a ser 3. Infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo cuando acaba en ar, er, ir. Dependiendo de las conjugaciones también, porque los que acaban en ar va a ser la primera, los que acaban en er la segunda, los que acaban en ir la tercera. Pero estas 3 son infinitivos. Es decir, el nombre del verbo. Por ejemplo, el infinitivo del verbo amar, amar. Del verbo comer, comer. Del verbo vivir, vivir. Infinitivo simple, porque también aquí te vienen que hay formas simples y formas compuestas. Las simples, las que tiene solo un verbo. Por ejemplo, el verbo amar, el verbo comer o el verbo vivir. Pero también las hay compuestas, que es cuando le pones delante el verbo haber, que es un verbo auxiliar. Yo he cantado, vosotros habéis amado. Todas esas son compuestas. Sin embargo, simple será yo cantaré, tú amaste, yo amo. Simple es un solo verbo compuesta con el verbo haber. Entonces, claro, el infinitivo simple acaba en ar, er, ir. Cantar, comer, vivir. El gerundio simple, solo el verbo, va a acabar siempre en ando, endo. Cantando, comiendo, jugando. Acordad de lo que os dicen muchas de vuestras familias. Marchando, que es gerundio. Sí, marchando. Lo que acaba en ando, endo es gerundio, sí. Y el participio simple, lo que acaba en ado, ido. Es el que ponemos siempre cuando utilizamos la forma compuesta. Si ponemos el haber delante, te sale el participio. Nosotros hemos y te sale el participio. Jugado, cantado, vivido. Y luego el compuesto, claro, tienes que poner el verbo haber delante. Hemos dicho que el compuesto aquí es con el verbo haber delante. Y el verbo haber es el que tiene que acabar en ar, er, ir, ando, endo o ado, ido. Así que el infinitivo, haber comido. El gerundio, habiendo comido. Y el participio no viene nada porque no se usa. Antiguamente si nos lo ponían, nos decían, habido comido, porque sería así, ¿no? Pero como no se usa, eso no lo usa nadie, lo han quitado. Lo han eliminado. Bueno, pues ya sabemos lo que es la persona y el número, sabemos cuáles son las formas no personales, infinitivo, gerundio y participio, tanto simples como compuestas. Tenemos las conjugaciones, bien fácil, se acaba en ar primera, se acaba en er segunda, se acaba en ir tercera, siempre usando el infinitivo, se acaba en ando, endo, no sabemos la conjugación. Para la conjugación es el infinitivo. Sabemos las formas, que son simples si es solo el verbo que estamos conjugando, amar, comer, vivir, compuestos, y le ponemos el verbo haber delante, y nos quedan estas 3 cositas, que vamos a verlas en otros esquemas. Mirad, estos son todos los tiempos, y ya vemos en los modos, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. El indicativo, que tiene 10 tiempos, porque es el que más usamos, es el normal, lo llamo yo, es el más habitual, el que casi siempre usamos. El subjuntivo, que tiene 6, que en realidad son 4, chicuelos y chicuelas, estos 2 ya no existen, no se usan, son 4. El subjuntivo es para expresar deseo o duda, por eso si ponéis ojalá delante os sale el subjuntivo. Ojalá coma patatas, ojalá comiera. Y el imperativo es el que ordena, y solo tiene uno, el presente. Come tú, comed vosotros, estudia tú, estudiad vosotros. Hay en algunos que te vienen más que de tú y vosotros, pero generalmente con tú y vosotros tenemos bastante.
¿Qué os dije de estos 10? Que os los estudiaréis poco a poco, porque si decís, me tengo que estudiar todos los verbos para mañana, pues se hace mucho, la verdad. Ahora, si dices, tengo el examen el jueves, bueno, pues hoy lunes voy a estudiarme estos 5, que son los tiempos simples. Y siempre te vienen así en los libros, ¿eh? Aquí al lado izquierdo, los tiempos simples. No va a tener el verbo haber, vale. Como os dije cuando expliqué estos verbos, el presente te lo sabes ya. Porque es yo ahora que estoy, ahora como. Solo con el verbo comer, que muchos dicen, ahora estoy comiendo no, tiene 2 verbos, no. Ahora yo como, ahora yo juego, tú juegas, él juega. Este es el de ahora mismo, lo que estáis haciendo ahora mismo, ahora. Este también os lo sabéis, que es el futuro. Vuestro futuro es mañana, en la semana que viene, dentro de 7 años. Entonces siempre va a ser con una sola palabra, porque son simples. Yo jugaré, tú jugarás, él o ella comerá. Ya os sabéis 2, solo os quedan estudiar 3. Eso lo estudiáis en 15 minutos, señores y señoras. Vamos a ver, el pretérito imperfecto siempre acaba en aba o ia. Si es la primera conjugación, por ejemplo, cantar, amar, soñar, acaba en aba. Cantaba, soñaba, amaba. Si es la segunda o tercera, comer o vivir, en ia, comía, vivía. No confundamos este ia con nic, este último. Ría. El condicional es en ría, con R. ¿Por qué? Porque pones una condición. Si yo tuviera dinero, yo compraría. Si yo tuviera un balón, yo jugaría. Todo lo que es ría va a ser condicional. Todo lo que es ia es imperfecto. Y entonces ya solo quedaría este. El único que tiene 3 palabras. Pretérito, perfecto, simple. Y es como si dijéramos, el más pasado, el de la semana pasada, antes de ayer, yo jugué, tú jugaste, él comió. Son los pasados y que muchas veces tienen la tilde en yo y en él. Yo jugué, tilde. Él jugó, tilde. Ya no sabemos los simples, perfecto. Vamos los compuestos. Pues es lo mismo nada más que con el verbo haber. Ponéis el verbo haber, por ejemplo, en futuro. Si aquí era yo cantaré, pues es yo habré. Yo habré cantado. Si aquí hemos dicho que acababa en aba o en ia, yo comía, porque haber es segunda conjugación, pues aquí el verbo haber ha acabado en ia. Yo había cantado, habías cantado. Aquí condicional era en ría, yo habría comido, habría jugado. ¿Lo entendéis? Es muy fácil ponerse el verbo haber en estos tiempos que ya te sabes. A ver, complicadillos, pues que el presente del verbo haber, que es el que utilizamos aquí, no lo tenemos muy mentalizado, ¿no? He comido, has comido, ha comido, hemos comido, habéis comido y han comido. Y el anterior, V, con H-U-V-E, ¿eh? V comido, hubiste comido, hubimos comido, hubieron comido. Ya no sabemos el indicativo, perfecto. Vamos con estos 4, porque ya digo que el futuro y el simple y compuesto ya no se dan, no se utilizan. El presente, pues si este era yo como, tú comes, él come, este es casi igual nada más que con ojalá. Ojalá yo coma, tú comas, él coma. Muchas veces mentalmente sale, ojalá yo comiera. Muy bien, pues ese es este de aquí abajo, ¿vale? Pero el presente es casi con las mismas letras. Yo como, pues yo coma. Ojalá yo coma, tú comas, él coma. Este, os lo pongo, el que tiene 2 formas para recordaros que es yo comiera o comiese. Tú comieras o comieses. Y así. Y estos 2 igual. Lo único, el presente del verbo haber, presente de subjuntivo del verbo haber es yo haya. Entonces aquí es yo haya comido, tú hayas comido, él haya comido. Ojalá haya comido mi madre, ojalá haya cocinado mi madre macarrones. Perfecto. Te refieres a ahora mismo ojalá haya cocinado y me los como. Pretérito perfecto, pues si aquí era yo comiera o comiese, vamos a poner el verbo haber en esas 2 formas. Yo hubiera o hubiese comido, tú hubieses comido. Y así. Estos 2 ya digo que fuera. Este sería yo comiere, tú comieres, él comiere. Y este yo hubiere comido, tú hubieres comido, él hubiere comido. No se usa, fuera. Y este sí, este es, acordaos que es el que ordena. Come tú, comed vosotros. Acabado en D de dedo, ¿eh? Habla tú, hablad vosotros. Y así. Más. Para saber si es un verbo regular o irregular. Ay, vámonos a hacerlo deprisa. Madre mía, es que el verbo es muy complicado, ¿eh? Bueno. Por cierto, antes había dicho, hoy lunes me estudio estos, el martes me estudio estos y el miércoles me estudio estos.
de 4 en 5 en 5, mira, 5 el lunes, 5 el martes, repasando estos, que si no, no, y 5 el miércoles repasando estos, y el jueves os sabéis todos. Bueno, verbos regulares o irregulares. Aquí me voy a venir así para cambiarlo, que es para modificar lo que hay escrito. Vamos a ver, si yo os digo cualquier verbo, yo he puesto cantar, beber y vivir porque ya sé que son regulares, son estos, regulares. Y entonces, para que otro verbo que me invente sea regular, tiene que ser como estos. Una persona regular, un jugador que ha hecho una temporada regular, es que ha estado bien todo el tiempo, que no ha tenido altibajos, que ha sido casi siempre el mismo nivel. Pues esto es lo mismo. Regular va a ser cuando no cambia, sigue el modelo, y regular cuando no sigue el modelo. A ver, a lo mejor en vez de cantar, podéis decir amar, que también es regular, podría ser un modelo, sí. En vez de beber, comer, pues también. Y en vez de vivir, partir, pues también. Mira cómo amar, vamos a ver cómo amar es regular. Si yo a cantar le quito ar, la terminación, esta terminación que nos dice del infinitivo, que nos dice la conjugación, primera conjugación, segunda conjugación, tercera, ¿os acordáis? Pues se la elimino. Y voy a quitar ar. Pues de amar quito ar también. Y entonces aquí me sale am. Hemos quitado am. Yo amo. Tú amas. Él ama. Y así haremos con el resto. Yo amo, tú amas, él ama, amamos, amáis, aman. Suena perfecto, ¿a que sí? Pues por eso se dice que es regular, porque no cambia nada. Si yo, por ejemplo, en vez del verbo cantar, digo el verbo jugar. Jugar, si le quito ar, se me queda jug. Pues con la primera ya me vale, mira. Yo jugo, no. Cambia porque es yo juego. Este verbo es irregular. ¿Vale? Así es como se sabe si es regular o irregular. A ver, yo aquí pongo solo el presente. En realidad tiene que ser regular en todos los tiempos. Pero la verdad que si cambia en presente está claro que es irregular. Y si no, muchas veces es regular. Otras veces no, otras veces cambia solo a lo mejor en el participio o en otro tiempo. Pero bueno, chicos, eso es más dificilillo. Vosotros aprenderos esto y luego si sabéis hacerlo en los demás tiempos, perfecto, pero con el presente creo que valdría. Por ejemplo, beber. Si en vez de beber pongo comer, si le quito er, vamos a ver si es regular o irregular. Yo como, tú comes, él come, comemos, coméis, comen. Queda perfecto. Regular, ya lo sé. Ahora, si yo digo el verbo poder, le quito er, yo podo, tú podes, él pode. No, yo puedo, tú puedes, él puede. Irregular. El verbo vivir. Si pongo el verbo partir, le quito ir y me queda part, ¿no? Yo parto, tú partes, parte, partimos, partís, parten. No cambia nada. Regular. Si cojo el verbo morir, le quito ir y me queda mor. Yo moro, ya estamos mal. Yo moro, tú mores, él more. No, yo muero, tú mueres, él muere. Irregular. ¿Vale? Así es como sabemos si es regular o irregular. Regular cuando queda bien con algún verbo modelo. Irregular cuando necesita hacer algún cambio, por mínimo que sea. Y el último esquema de los verbos, que es para ver cuando es verbo en voz pasiva. Y aquí he puesto todos los tiempos en voz pasiva. ¿Por qué? Porque el verbo en voz pasiva siempre va a ser, como tenéis aquí arriba, cuando tiene el verbo ser delante. Acordad que simple era solo el verbo, como, comiste, comió. Compuesto cuando tiene el verbo haber delante, hemos comido, hubiste comido, habrás comido. Y pasiva cuando tiene el verbo ser delante, que también puede ser simple, con solo el verbo ser delante. Yo soy abrazado, tú eres premiado. Eso es solo con el verbo ser. Y si meto encima el verbo haber, ya es compuesto, pasivo compuesto. Verbo haber, yo he sido abrazado. Y metemos el verbo ser en medio. Yo habré sido abrazado. Teniendo solo el ser más un participio, generalmente acabado en ado oído, ya tengo el verbo en voz pasiva. Yo soy abrazado, yo era abrazado, yo fui abrazado, yo seré abrazado. Como veis, pongo el verbo ser en el tiempo que me dice.
En presente, en pretérito imperfecto, en futuro, yo sería, ¿os acordáis que acababa en iría los condicionales? Pues si meto el verbo ser y otro verbo acabado en adoído o en participio, va a ser voz pasiva. ¿Qué quiere decir? Que la persona que le ponemos delante no hace nada, es pasivo. Por ejemplo, si yo digo yo abrazo, yo sí estoy haciendo algo, dando un abrazo. Sin embargo, si digo yo soy abrazado, yo ya no hago nada, recibo el abrazo, alguien me da un abrazo. Por eso se llama pasivo. Y se construye así, verbo ser y participio. Si, mira, por ejemplo, esta, que era el pretérito imperfecto, ¿os acordáis que tenía dos formas? Aquí yo solo he puesto una, yo fuera abrazado, sería yo fuera o fuese abrazado, tú fueras o fueses abrazado. Se pone el verbo ser en el tiempo conjugado y ya está. Bueno, con esto hemos acabado los verbos. ¿Vale? Y ahora ya nos vamos a la unidad 4. Esos dos esquemas eran de la unidad 3, nos vamos a la unidad 4. Las primeras 5 páginas las tengo en estos 3 esquemitas. Y son fáciles, son facilitos de entender. Es simplemente los géneros discursivos. Esta primera es casi de presentación, esta nos entra, pero es para recordaros que había textos del ámbito personal, cosas vuestras que hacéis vosotros en el día a día. Escribir cartas, escribir correos, WhatsApp, diarios. Del ámbito educativo, lo que hacéis en el cole, en el insti, leéis el libro de texto, hacéis resúmenes, esquemas. De textos de ámbito social en la sociedad, como grupo de personas, hay textos administrativos que generalmente hacen vuestros padres, vosotros no, que van al ayuntamiento a solicitar algo. Textos del ámbito profesional para entregar currículum vitae para que te den trabajo o rellenar una hoja para buscar trabajo. Y textos de los medios de la comunicación, recordando los medios de la comunicación como televisión, prensa, radio, son medios para mucha gente de golpe. Y por último, los textos literarios, que estos los veremos más adelante, que tenían 3 géneros. Narrativo, cuando se contaban historias, lírico, cuando casi siempre era poesía, dramático, casi siempre era teatro. Pero aquí, ¿por qué os lo he recordado? Porque ahora vamos a ver sobre todo los del ámbito social, sobre todo esos. Y tenemos la prensa y el periódico digital. De medios de comunicación, si os dais cuenta, había puesto en negrita dentro de los de ámbito social, de los medios de comunicación. La prensa y el periódico digital, por supuesto, que es lo que tenéis aquí. Lo primero, ¿qué es? ¿Qué es la prensa? ¿Por qué se llama periódico? Porque difunde los mensajes, te manda los mensajes de forma periódica, es decir, siempre con el mismo distancia de tiempo, la misma distancia, cada día, pues hay muchos que se llaman diarios, periódicos diarios, cada semana, cada 2 meses, cada año. Eso es un periodo de tiempo y son mensajes que se difunden de una forma periódica, ¿vale? Dentro de esa prensa tenemos la especializada, claro que si es especializada son temas concretos. Una revista especializada en música, otra en motos, otra en estética. Y la no especializada, que es de información general. Entonces, cuando es no especializada y nos dan mucha información, se suele dividir en secciones. Un periódico, si lo veis digital online, El País, ABC, El Mundo, El Diario, lo que queráis, tiene sus secciones y según de lo que escriban va a ir en opinión, si la gente pide opinión o el periódico da su opinión, nacional si va sobre España, internacional sobre otros países y así. Tiene como distintos apartados, secciones que se llaman en los periódicos. Y géneros también tiene distintos. A ver, si da información, que es rarísimo, eso ya es crítica mía, personal, que no hay ningún periódico que sea totalmente objetivo, que dé la información sin dar opinión. Pero bueno, una noticia suele ser información nada más. No se debería dar opinión, simplemente das la noticia. Ha pasado esto, ¡pum! ¿Cómo se da una noticia? Una noticia siempre tiene 3 partes. El titular, que como bien dice es como el título grande en negrita.
Una entrada o entradilla, se llama también, que es una especie de resumen en 2, 3, 4 líneas debajo del titular, y luego el cuerpo de la noticia, que es toda la noticia. Que si recordáis, eso lo mismo no lo habéis visto, pero una buena noticia debe contestar a las 6 W, ¿vale? 6 W en inglés. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, por qué? En fin, eso no viene en el libro, no voy a insistir. Si os lo dijera el profe o la profe, lo miráis en el vídeo dedicado a ese apartado justo. Y luego tenemos de información y opinión, es decir, mixtos. Los hay de información, los hay de opinión, y aquí estos son como de información y opinión. Una entrevista, que siempre suele ir en forma de diálogo, porque una entrevista suele ser preguntas y respuestas. Una crónica, que sí que habla de un tema y luego da su opinión, pero suele ser sobre las cosas que han pasado en un día. Crónica de este día, crónica de un robo, crónica de algo puntual. Sin embargo, un reportaje es cuando profundizan sobre un tema, y a lo mejor si te hablan la crónica del robo del Museo del Louvre de hace poco, vale, y a lo mejor si es un reportaje, te hacen un reportaje sobre todos los robos sufridos durante X años. Entonces, ¿cómo lo pueden preguntar? Si os ponen un texto y dicen, dime qué género es, pues si veis que solo dan información y además lo distribuyen así, con titular entre de cuerpos, una noticia, está claro. Si hay diálogo entre varias personas, preguntas y respuestas, es una entrevista. Si te hablan de un tema más concreto y que haya sido puntual en un momento concreto, crónica. Y si te hablan ya de forma más extensa, más profunda, de algo que ha ocurrido bastantes veces o en un largo periodo de tiempo, reportaje. Así lo sabréis diferenciar. Publicidad y propaganda. Último esquema de esto. A ver, aquí lo que queremos es o lo que nos interesa como profesores, como maestros, y en el libro, que distingáis entre publicidad y propaganda. La publicidad siempre va a querer vender algo. Lo pone aquí, finalidad comercial. Siempre te intentan vender algo. Sin embargo, la propaganda no te intentan vender, intentan como dirigirte, vamos a decir, cambiar tu forma de pensar o tu forma de actuar, que a lo mejor no hace falta porque ya lo eres así, me explico. Si yo hago una propaganda para promover el no racismo, pues habrá gente que no cambie su forma de ser porque ya no era racista, pero siempre intenta, y casi siempre de manera positiva, cambiar la actitud o la manera de actuar de personas. También puede ser política, propaganda política para dirigirte y que votes a unos u otros partidos, etc. Eso sí, que tienen varios elementos. Un eslogan o título, que suele ser una frase cortita, que impacta, la marca, y una imagen. Siempre se ayuda de una imagen. Esas tres partes son las tres partes de una publicidad. Vosotros pensáis en cualquier anuncio, en un cartel, y siempre te vienen estas tres cosas. Y luego, en cuanto a las redes sociales, saber lo que son comunidades interactivas en las que intercambiáis información y contenidos a través de plataformas como por ejemplo TikTok, Instagram, LinkedIn, Infojob. Bueno, LinkedIn, Infojob va más dirigido a trabajo, así que me hace mayores, pero todas estas que digo, Instagram, TikTok, son redes sociales vuestras que utilizáis mucho. ¿Qué me gustaría recalcar de las redes sociales que tengáis muy en cuenta? La veracidad y la privacidad. Es decir, que sea real, porque vais a recibir multitud de mensajes en Instagram, en TikTok, en un montón de sitios, y no es verdad. Tened cuidado porque mienten, y ahora más con la inteligencia artificial, que ponen, sácame, por favor, emíteme un anuncio donde Messi diga que Argentina es muy mala, y te lo sacan, y es mentira, nunca va a decir eso, que es argentino él. Tened cuidado, que sale la cara de Messi y tú te lo crees. Tened cuidado, contrastar las cosas, sobre todo las cosas que dudéis. Si lees cualquier noticia o cualquier cosa, si la ves en periódicos, como hemos visto antes, en prensa, eso sí, las noticias son reales, no engañan, no deben engañar ni deben mentir. Ahora, tened cuidado porque si lo dice una persona, hay que
contrastarlo, ver que es real en otras fuentes de documentación. Y luego también respetar mucho la privacidad de las personas. No enviéis cosas de otras personas que puedan hacerles daño. Respetadles. Si no quieren, pues ya está, punto. Para eso existen unas normas de comportamiento que se llaman normas de netiqueta, que tenemos unas cuantas, como lo que os he dicho de no... batería baja, esperemos que me dé tiempo a acabar, creo que sí, que ya estoy acabando. No enviar imágenes indeseadas, no enviar mensajes que ofendan a la gente. Todas esas son normas, no escribir a horas intempestivas que puedan molestar y todo eso. Todo eso se llama netiqueta. Bueno, y por último nos quedan las palabras invariables. Recordamos que había palabras variables, voy a quitar esto, que eran las que cambiaban de género, de número de persona, que eran sustantivo, adjetivo, verbo, determinante y pronombre. Pues ahora tenemos palabras que nunca van a cambiar. Por ejemplo, adverbios. ¿Cómo pones los adverbios? De 7 formas diferentes. De lugar si te dicen dónde, pero si te dicen dónde con una sola palabra. Aquí, allí, cerca, lejos. No puede ser en mi casa. No, eso no es un adverbio. De lugar te dicen dónde, de tiempo te dicen cuándo, ahora, ayer, mañana, pronto, tarde. De modo te dicen cómo, bien, mal, regular y casi todos los que acaban en mente. Rápidamente, lentamente, útilmente. De cantidad te dicen cuánto, mucho, poco, bastante, demasiado. Aquí incidí en que tengáis cuidado no confundirlos con los determinantes cuantificadores o indefinidos, que también son algunos, muchos, pocos, bastante. Pero los determinantes siempre van a ir con un sustantivo, algún niño, bastante carne, demasiado pescado. Y los adverbios nunca van a acompañar a un sustantivo. He comido mucho, he andado bastante. Luego tenemos estos tres que son muy fáciles. Afirmación, pues sí, también. Negación, no, tampoco, nunca. Y duda. Cuidado que aquí también ponéis muchas veces tal vez, a lo mejor y no, porque tal vez son 2 palabras, tal vez, y a lo mejor son 3, a lo mejor. Entonces son lo que llaman locuciones adverbiales. Varias palabras que si las juntas forman como hacen la función de un adverbio, pero no son adverbios. Adverbios tienen que ser una sola palabra. Quizá, acaso, posiblemente, probablemente. Esos son los adverbios. Preposiciones, fácil, os las sabéis, además casi en orden. Durante y mediante, ahí a lo mejor no las incluís en orden alfabético, pero da lo mismo, mientras que las distingáis en un texto, me vale. Versus vía, que son de las nuevas, pero os las sabéis todos. Ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta. Os salen de carrerilla. Y si no, pues hay que aprendérselas de memoria, chicuelos y chicuelas. Lo siento. Es de lo poco que hay que memorizar. Conjunciones. En el libro no te viene esta clasificación de coordinante, subordinante, así que nada, no os preocupéis, aprenderos cuáles son. Copulativas, las que unen y, con que sepáis y es la que va a salir, porque es cuando no podemos decidir, por lo de una casa y iglesia, no, iglesia y ni es en negativo. Disyuntivas, cuando tienes dudas o, sobre todo, me voy al campo o me quedo en casa. Adversativas, cuando hay algún problemilla. Quisiera estudiar, pero tengo que hacer primero cualquier cosa. Explicativas, es decir, distributivas. En el libro también vienen causales. Causales, si aplican causas va a ser con porque. ¿Vale? Esas son las conjunciones. Y como por último, interjecciones por último lugar, que es muy fácil porque son las que tienen exclamaciones. No te vienen esta clasificación en el libro, así que no os hace falta estudiar. Solo las que son apelativas, que os recuerdo que es cuando quieres que alguien, te diriges a alguien y quieres que te conteste. Lo de hola, adiós. Todas esas se llaman apelativas y expresivas son todas estas, que son las que expresan emociones o sentimientos, alegría, sorpresa. Luego, aunque no te vengan en el libro, si las quieres propias son los grititos, ¿sabes? Y otras que se llaman onomatopeyas, guau, zas, pum.
Impropias, ¿por qué? ¿Por qué se dice impropias? Porque son otro tipo de palabras. Un verbo, por ejemplo, vaya, pero que hace la función de interjección, porque aquí no significa que te vayas, sino vaya, como sorpresa. Y locuciones cuando son más de una palabra, pero quieren decir lo mismo que las interjecciones, expresar sorpresa, deseo o cosas así. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Y con eso hemos visto todo. Todo lo que os entra en las unidades 3 y 4. 40 minutos, pero es que cuando me tengo que poner, sobre todo con el verbo que lleva mucho, más os lleva a vosotros, que lo vais a tener que estudiar, chicuelos y chicuelas. Bueno, pues nada más por ahora. Si os sirve, espero que por lo menos no para el aprobado solo, sino para el bien notable. Sobresaliente, ojalá. Hasta la próxima.